Bienvenido a Llenos de Vida. Hoy estamos en una ubicación que es la misma, pero es un plano diferente, porque vamos a hacer un formato nuevo de vídeo. He estado hablando, sobre todo con amigos míos, del hecho de poder probar a hacer un concepto diferente, y también me ha parecido una buena idea por tratar un tema que tenía ganas de tratar, que es como muchas veces pensamos que uno tiene la razón, el otro tiene la razón y no nos llegamos a entender. Hay veces que es por falta de conocimiento, falta de apertura, de querer entender cosas que hemos tratado en el vídeo que te estaré dejando por algún lado de por aquí. Y hay otras veces que simplemente es que no entendemos que la realidad se compone de muchas perspectivas diferentes. Si tú estás viendo la Tierra desde España, estás viendo unas cosas, si lo estás viendo desde el aire, desde otras, y si lo estás viendo desde los satélites que están fuera de esta órbita, lo estarás viendo de manera diferente. Todas son reales, simplemente son perspectivas diferentes. Y este tema es el que me gustaría hoy tratar con esta maravillosa persona que me acompaña, que es uno de mis mejores amigos, que he engañado discretamente para poder estar aquí, y que espero que disfrutéis esta conversación tanto como yo, y que luego también nos dejéis en los comentarios cómo estáis viendo estos temas o qué reflexiones os han llevado, porque sé que muchas veces cuando se tratan este tipo de cosas puedes entender mucho más allá cuando entras en discusiones con parejas, amigos, etcétera, y no os ponéis de acuerdo. Esto es una forma también de entender cómo ponerse de acuerdo. Así que, Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este nuevo formato, a ver qué sale. Seguro que salen cosas chulas. Eso yo creo que es imposible que no pase, porque a mí me hacía mucha ilusión que vinieses tú en concreto. Bueno, esto como concepto, nosotros somos Virgos y esto es algo que nos ha siempre como unido, más allá de la amistad, por supuesto, y de otras muchas cosas. Pero el tener este concepto de Virgos, de ser personalidades tan similares, obsesivas, compulsivas con muchas cosas, perfeccionistas con otras, o simplemente que nuestras gracias son diferentes y solo las entendemos nosotros, creo que siempre cuando hemos tenido conversaciones nos ha hecho poder entendernos de una manera diferente, y por perspectivas de vida diferentes que hemos tenido nos ha llevado a tener conversaciones o reflexiones muy interesantes. Sí, así ha sido. Entonces, básicamente la idea de este vídeo es que tengamos una de esas conversaciones. El tema era ese, cómo las perspectivas diferentes nos hace que la realidad se vea más o menos distorsionada o se vea verdaderamente lo que es. Yo creo que muchas veces nos ha pasado a nosotros, personas tan exigentes, por así decirlo, de querer tener la razón y pensar que nosotros siempre estamos viendo la totalidad de las cosas, aunque estemos más abiertos a aprender, porque sí que es verdad que somos, tú más que yo, personas curiosas, de querer conocer más y querer entender mejor las cosas. Pero desde tu perspectiva, porque hables tú también, ¿cómo entiendes qué es esto de querer tener la razón y luego darte cuenta de que, hostia, había cosas que no estabas valorando? Como, ¿qué te hace pensar esta reflexión? ¿O qué piensas? Pues no sé cómo decirte. Es verdad que yo soy una persona que creo tener la razón siempre. Y me cuesta salir de ese bucle, pero yo creo que a veces es importante reflexionar. Cuando chocas con alguien, sobre todo, puede pasar más cuando chocas con alguien a quien quieres, que es a lo mejor lo que te hace darte cuenta que no siempre tienes la razón. Ujú. Cuando hablas con gente que no, cuando tienes un tipo de relación que no es tan íntima o tan profunda con una persona a la que no conoces, pues muchas veces es más normal que no te quieras mover un milímetro cuando crees tener la razón, y más en virgos como nosotros, como tú bien has dicho. Pero yo creo que cuando ya hay veces que chocas con personas a las que quieres, sí que es un momento de parar y pensar si no eres tú el que se está equivocando a veces, o si la otra persona no tiene su parte de razón. Ujú. Y eso te hace darte cuenta muchas veces que la verdad absoluta no existe. Vale, yo aquí entro, o sea, me parece genial lo que has dicho, y sí que es verdad que hay un punto, ¿no? Que hay una parte de razón que podría tener una persona, hay una parte de razón que puede tener la otra, y la realidad es como ese conjunto de cosas. Nadie habla desde la realidad absoluta, o sea, pongo siempre el ejemplo muy claro, ¿no? Yo ahora lo que tengo, la visión que tengo delante es de ti con un fondo detrás y unas cortinas que ni se ven en cámara, etcétera, y tú la visión que tienes de mí es totalmente diferente. E Irene, que nos está acompañando aquí, tiene una visión totalmente diferente de la escena. Todas son correctas. Simplemente, si juntamos todas, puede ser que llegue a ser la realidad. Pero estamos hablando de realidades parciales, entre cuando es yo tengo la razón, tú tienes la razón, ¿no? Entonces, ha habido algo que has dicho al final,
yo quiero tener la razón. Cuando hablamos de esto es verdaderamente, yo quiero creer que lo que estoy viendo es lo único que ocurre de esta manera y no me abro a otras perspectivas. Sí que es verdad que yo considero que aunque seamos personas que nos gusta tener la razón, porque nos gusta saber que estamos viendo la realidad de las cosas como son, yo en tu caso creo, y me corriges si no es así, que sí que estás más abierto a entender a la otra persona. O igual es que esto lo has ido cambiando a lo largo de los años, como yo. Lo he ido cambiando a lo largo de los años. Yo creo, mi experiencia, Ujú, yo creo que por defecto solemos vivir la vida en primera persona. De una manera, no sé si llamarlo egoísta, no, tampoco es egoísta, pero como que lo que nos importa en principio es nuestra vida, nuestro círculo chiquitín. Entonces, y sobre todo cuando eres joven. Entonces yo creo que conforme vas cumpliendo años, si tienes suerte y conoces gente que te ayuda en ese proceso, puedes ir abriendo esa visión un poquito. ujú. Pero yo creo que no es fácil ¿El qué? abrir esa visión. O sea, o tiene que ser algo que te has dado cuenta que en realidad todo el mundo va por la vida igual que tú. Ujú. Y entonces cuando eres consciente de eso, sí que en algunos momentos puedes pararte y pensar, bueno, a ver, ¿qué está viendo esta persona? O cómo vive la vida esta persona, y a lo mejor te hace ser un poco más empático. Pero no sé, es un tema complejo, creo yo. Has elegido un tema... Aquí siempre hablamos de cosas complejas, pero lo intentamos hacer sencillo. Yo creo que en el capítulo que voy a estar dejando por algún lado, eh, todavía no estoy acostumbrada a tantos planos, pero en este lado, por nota para Oscar, hablando de cómo muchas veces queremos ayudar a alguien y, y equivocamos o confundimos la ayuda con querer dar una información que nosotros consideramos que es de valor. Cuando queremos ayudar a alguien, y como explico en este capítulo, hay que entender en qué punto está la otra persona. Si tú no te estás muriendo de sed, ¿de qué sirve que yo te esté dando agua? Y si tú te estás muriendo de hambre, ¿de qué sirve que te esté dando un coche? Ahora, si tú estás muriéndote de sed y yo tengo agua y te la doy, la ayuda es perfecta, estamos haciendo un match perfecto. Entonces yo creo que se nos olvida mucho o que no nos enseñan en general cuando somos pequeños a que cuando tenemos una amistad, cuando estamos queriendo tener una relación, cuando estamos queriendo vivir en una sociedad, cada uno está en una situación diferente, con unas necesidades diferentes, con un entender de la vida diferente, porque tenemos perspectivas diferentes. Y que está todo bien, simplemente tenemos que aprender un poco más a escuchar o querer entendernos. Antes lo has dicho, igual con una persona que no conoces, pues te da igual, ¿no? O no te paras a reflexionar si la otra persona tiene razón o no, porque prevalece mi sensación de seguridad, de yo sé lo que digo, lo que yo digo está bien y ya está, y no importa el resto. Pero cuando ya es una persona que queremos y tenemos una relación más cercana, quieres que haya comunión, que esté todo en sintonía y que las discusiones sean lo menores posible. Entonces ahí es como que nos abrimos un poco más a decir, jo, ¿qué es lo que está diciendo la otra persona o por qué lo está diciendo así? Y encontrarnos en algún punto. Yo, en mi caso, y estoy haciendo un poco de memoria, cuando empecé este proceso fue una de las cosas que más tuve que trabajar. El no querer tener razón o el estar abierta a que solo estoy viendo una parte súper pequeña de la realidad. Entonces, creo que es muy valioso que independientemente de por lo que sea que te des cuenta, que hagas, no te lo digo a ti, lo digo en general, ¿no? Que cualquier persona haga ese ejercicio de decir, yo quiero estar discutiendo con todo el mundo o yo quiero poder entender a todo el mundo. Creo que ese es el punto de partida, ¿no? Que comentabas en tu caso. O sea, o la pregunta es, o sea, ¿es necesario? O sea, ¿qué gano por tener la razón siempre? O sea, en realidad, si tú lo piensas, o sea, no, da igual, Ujú. da igual. Hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho y es que cada persona está en su punto del proceso y que en el fondo da igual. O sea, está todo bien. Eso es una parte que a mí me costó muchísimo entender, que está bien. Estás donde estás, lo has hecho lo mejor que has podido con las herramientas que tenías en ese momento.
Ujú. Y en el momento en el que eres consciente de eso, también te quitas una carga importante, un peso de encima. Y te ayuda a entender que todo el mundo está como tú. Todo el mundo está en su proceso, en su momento. Y cuando entiendes que la persona que tienes enfrente está en su momento y que también lo está haciendo como puede, pues las cosas se simplifican muchísimo. Sí, sí, cuando te abres a que simplemente hay realidades diferentes, es cuando no entras tanto en la discusión. O aunque tú quieras decir, no, es que desde mi realidad, ya es como que cambias el argumento, ¿no? Ya no es, esto es así. No, no, desde mi punto de vista, yo estoy viendo esto, yo me siento así. Se cambia muchas veces el término o la forma de conversar. Y cuando estás queriendo verdaderamente vivir una vida en la que no haya una continua discusión o estás en otras cosas, por así decirlo, te relajas un poco. Yo creo que esa es la clave para poder verdaderamente tener relaciones de verdad. Muchas veces las relaciones se tienen por querer estar seguro con alguien o tener la sensación de estar, ser querido, de estar tranquilo, de tener a alguien que te pueda respaldar y por eso ahí es como nos acercamos o nos queremos que las personas que estén a nuestro alrededor piensen de la manera más próxima a nosotros, porque entonces no va a haber posibilidad de fallo, por así decirlo, No hay ¿no? conflicto. No hay conflicto. Pero si estás en el otro punto, de decir, no, yo quiero estar con esta persona porque me encanta, porque su personalidad, por lo que sabe, por lo que dice, por cómo siente, por otras cosas, y a partir de ahí puede haber discusiones. Pero yo sé que ella está en un punto o él está en un punto y yo en otro, y a partir de aquí, ¿cómo podemos hacer para entendernos? Lo que decías, yo entiendo que está en un punto diferente o no, pero es que me abro a conocer ese punto y me abro a que nos podamos entender. Si no, ¿qué tipo de relación podríamos tener? Es que no, ahí es donde se rompen siempre. Pues no una muy buena, porque yo creo que eso que has explicado para mí es la base del respeto. O sea, es que respetar el proceso de la otra persona es fundamental. Ujú. Entonces, muchas veces estabas hablando de relaciones, entonces cuando se habla de la importancia que tiene el respeto en las relaciones, yo creo que es fundamental esa parte. Mm. O sea, entender que la otra parte tiene su ritmo también y que lo que hay que hacer es buscar puntos comunes, como bien has dicho. Me encanta que hayas dicho la palabra respeto, porque para mí es una palabra que se ha perdido en general en la sociedad. O sea, veo a la gente tratarse. El otro día lo estaba hablando con un cliente que se estaba enfadando con una de los proveedores que tiene y viceversa. Y el proveedor se estaba poniendo bastante farruco con muchas cosas con las que no tenía razón, la verdad. Pero digo, es que esto, ¿cómo pueden estar hablándose así? ¿Dónde está el respeto? Yo puedo entender que cada uno tiene que velar por sus beneficios o por sus negocios o por cómo se quiera ver. Igual que en una relación, cada uno va a ver primero por su bienestar, que si no, pues el resto es difícil. Pero eso no quiere decir que tengas que hacer de menos a otra persona o que le tengas que quitar sus posibilidades. Podemos hablar por conseguir llegar a un punto común, pero desde el respeto. Eso no significa que no podamos debatir, que no podamos argumentar, que no podamos querer lo mejor cada uno. Sobra decirlo, y más creo que en este canal lo hemos dicho muchas veces, hay que ser egoísta muchas veces, es verdad, porque cada uno es responsable de su vida. Entonces, yo voy a mirar por mi bienestar, pero haciendo lo posible porque no pise a nadie y que mucho menos le haga daño a nadie. Yo eso que has dicho, en mi experiencia personal, cuando he faltado al respeto, esto que hablas me ha pasado, sobre todo más de joven, esa falta de respeto muchas veces a mí me ha venido desde el enfado. Y no sé cómo explicar esto, pero el 90% de las veces que yo me he enfadado, en realidad no me he enfadado por lo que estaba haciendo la otra persona, sino por cómo me afectaba a mí o cómo me estaba sintiendo yo la actitud que tenía la otra persona. Entonces, yo creo que esa falta de mirar hacia adentro en la sociedad es lo que está haciendo, o de esa conciencia, no sé cómo llamarlo. No es que yo sea un especialista ni sea consciente en todo momento de lo que estoy haciendo, pero sí que es verdad que he estado trabajando mucho en intentar darme cuenta de mis enfados.
porque yo creo que es una parte importante el mirar hacia adentro. En este caso estamos hablando del enfado, que es lo que me hace que pierda el respeto y hable mal o insulte a otra persona, y entonces ahí la comunicación es imposible. Ujú. Y encima es algo tuyo. O sea, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que cuando nos enfadamos, lo que estamos es proyectando en la otra persona, como echándole la culpa de no sé qué, y es algo nuestro. Entonces, desde ese estado es imposible ni hablar, ni arreglar las cosas, ni... De hecho, muchas veces, ahora cuando me enfado, si quiero tratar el tema, es raro que lo trate inmediatamente. O sea, lo primero que hago es trabajar que ese enfado se pase por lo que sea. O sea, tiempo, espacio, lo que sea, pero primero que se vaya el enfado y después se pueden hablar las cosas. Ujú. Porque cuando desde ese estado hablas las cosas, sí que puedes, o sea, digamos que dejas de pensar en ti tanto. Entonces sí que puedes llegar a puntos comunes. Ujú. Has tratado como un montón de temas. O sea, Lo he hecho hay... sin querer y sin darme No, cuenta. no, y está genial porque es algo que siempre pasa, que al final todo está conectado y querer aislar un tema es muy difícil. Pero me encanta como el hilo que has hecho de que la gente pueda llegar a ser consciente que un enfado no viene porque sí, un enfado viene porque tú tienes unas creencias de cómo tendrían que estar funcionando las cosas o cómo tendrían que ser las cosas, que es lo que estamos hablando de estoy en mi perspectiva y entonces desde mi perspectiva yo tengo la razón y no voy a dar el brazo a torcer. ¿Qué pasa? Que cuando la otra persona está haciendo algo de manera diferente y, como has dicho, te afecta o bajo tu creencia está yendo al choque a un valor, a una idea súper preconcebida que tenías de en casa se llega y se dejan los zapatos en la puerta y tú piensas que no, que se entra hasta afuera, ahí son tonterías, pero están chocando a formas en las que yo vivo, por ejemplo. Entonces, desde ahí yo toco con esa creencia que no la sé, igual ni soy consciente de que está, igual ni la he trabajado, igual ni estoy abierta a cambiarla, lo que sea, y ya entro en la confrontación. No doy pie a otra cosa. Y efectivamente, cuando entra en la confrontación, en nuestro cerebro es como que nos salimos, ¿no? Esa capacidad de poder estar más tranquilos, o de poder querer escuchar, o de poder querer entender, o de simplemente comunicarnos, es nula, se falta muchas veces al respeto, pero porque entramos en un punto de supervivencia, muchas veces. O sea, en nuestro cerebro la ira se entiende como una forma de lucha real. Ahora mismo no tenemos que luchar contra nadie para sobrevivir, entonces ese estado en el que se entra en ira no tiene sentido en el día de hoy, pero nuestro cerebro entra así, porque es como ha sido conformado a lo largo de los tantos millones de años que llevemos aquí. Entonces, desde ahí, claro, si yo no soy capaz de romper con ese estado, me da igual tiempo, me da igual meditación, me da igual darme una vuelta o me da igual ver una serie, despejar la mente, es muy difícil que le digas al cerebro, no, 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 ahora vamos a hablar y vamos a hablar bien para resolver este problema. Yo creo que milagros a Lourdes. Entonces, y esto nos pasa a todos, pero es un viaje. Si yo soy consciente de cómo ocurre todo esto, yo puedo saber por qué me he enfadado y de ahí puedo explicarle a la otra persona. Si yo ni siquiera sé por qué me he enfadado, es cuando se entra muchas veces en el debate o en la discusión vacía, ¿no? De decir, no, es que yo tengo la razón, ¿por qué? Porque lo digo yo. Ok, pues aquí no vamos a solucionar nada. Pero cuando yo ya me he calmado, veo las cosas desde otra perspectiva, normalmente como que te sales más afuera, ¿no? Ya no estás dentro de la discusión, sino ya no son los zapatos que has dejado en la puerta de, no, es que estoy conviviendo con esta persona y esta persona es verdad que lleva toda la vida haciéndolo así. Entonces, ¿por qué yo me he molestado en este momento? ¿O por qué ha sido por esto? ¿Qué más cosas hay alrededor? ¿Tiene sentido? ¿No? Me he evadido un poco del problema, veo con más objetividad, veo más desde fuera, tengo una perspectiva más amplia, aquí hablamos. Y desde hablar estoy más abierto a escucharte, a querer entenderte y a enriquecernos. O sea, yo verdaderamente creo que el respeto y el estar abierto a lo que te hace es poder enriquecerte. Entonces, desde este punto ya no es querer tener la razón, es querer entender cómo yo puedo tener la razón, ¿no? Querer entender por qué la otra persona lo ve diferente. Creo que esa es la base del respeto. No el te estoy queriendo entender. No, no, no. Quiero entender por qué tú lo estás viendo de esta manera. Esa es la verdadera, voy a cambiar ahora el término, empatía, creo yo.
No el me siento como tú te sientes. No, mira, tú no vas a saber cómo me siento. Pero sí quiero entender por qué te sientes de esta manera. Eso es una perspectiva diferente. ¿Tienes algún punto en el que, o alguna circunstancia, un ejemplo práctico, que antes gestionases de una manera en la que ni de coña fueses a dar tu brazo a torcer porque querías tener la razón y que ahora sea un momento después de este proceso en el que llevas, ¿no? De decir, no, ahora paro, me sigue enfadando o me enfada menos, pero paro y escucho más a la gente? ¿Tienes como ese antes y después? Ostras, me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Yo creo que intento hacerlo, me cuesta, pero intento hacerlo más en casa desde que soy padre. Sí que es verdad que intento prestar un poco más atención o entender lo que hacen mis hijos. Es una situación distinta, pero es como más explosiva. O sea, cuando tienes niños, los niños, digamos que son niños, no entienden de límites, cuando están creciendo, pues ellos sí que lo viven todo de manera intensa, en primera persona, y todos los límites, creencias o cosas que tú pensarás tener saltan por los aires en todas las direcciones. Entonces yo creo que esa es la parte que estoy intentando trabajar ahora, que es difícil y yo creo que es lo que hay algunos puntos que intento gestionar pues de otra manera. O sea, es imposible tener la casa ordenada o recogida o incluso muchas veces comer sano o normal. Son cosas que a lo mejor, no sé cómo decirlo, que antes eran, o yo era muy rígido y ahora intento ser más flexible. O sea, yo creo que es lo que más me ha cambiado. ¿Es lo que ha sido tu detonante para querer abrirte un poco más o fue antes? No, yo creo que es un buen detonante. O sea, llegar un momento en el que te das cuenta, como he dicho yo en mi caso, solía tener, o sea, solía tener tendencia a vivir mi vida en primerísima persona y a estar muy enfadado. Entonces, cuando te enfadas con el resto del mundo, pues da igual. Pero cuando estás constantemente enfadado con unos niños pequeños, pues sí que es verdad que llegas a plantearte, pero bueno, o sea, no puede ser. Entonces, sí que empecé a tener un poco más en cuenta este proceso, a darte cuenta que el problema nunca es... O sea, el problema rara vez está afuera. El problema normalmente está dentro, que es lo que hemos hablado antes. Entonces, es lo que empecé a darme cuenta vale, ellos tienen un comportamiento. ¿Qué es lo que me enfada a mí? ¿Por qué me molesta ese comportamiento? Pues porque me han educado así, porque creía que no sé qué. Y entonces empecé a entender que estamos hechos de creencias, como bien has dicho antes, que normalmente lo llaman creencias limitantes, no es que sean limitantes, simplemente que tú vives dentro de una caja, que son tus creencias, y cuando viene alguien y la toca o la intenta cruzar o algo, pues entonces darte cuenta que eso en realidad no tiene por qué ser así, o que puede cambiar, o que las puedes mover, o que puedes dejar de creer, o que tus límites que te has puesto por cómo te has criado, que en realidad tú tienes poder de cambiarlos y decir, yo creía esto, pero ahora no tiene por qué ser así, yo creo que es el mayor aprendizaje que me he llevado. Me gusta, sobre todo que ya has dicho que las creencias nunca son limitantes. No, lo he dicho porque se oye mucho también, ¿sabes? ¿No? Creencias limitantes. Es que tus creencias limitantes no te limitan. Yo creo que más bien te definen. Ujú. Pero muchas veces cuando se habla de esto, se habla como de algo malo y no tiene por qué. O sea, una creencia es algo que tú puedes coger, desechar y sustituir por una nueva. Ujú. Entonces, si tú eres capaz de darte cuenta de eso y trabajar en ello, esto lo estoy diciendo desde la teoría, que es muy fácil, pero ni, ni lo he trabajado, pero sé que se puede. O sea, al final, si en el momento en el que tú te das cuenta, esto es algo que he aprendido
Si lo he aprendido, lo puedo desaprender y puedo aprender una cosa nueva. No sé si aprender una cosa nueva sustituye una vieja, ahí no te lo sé decir. Pero, o sea, se abre un mundo infinito de posibilidades. Eso quiere decir que en realidad tú puedes ser como quieras ser. Así es. O sea, el punto es que las creencias, efectivamente, para mí, y esto ya sabéis que soy súper agnóstica del crecimiento personal tal y como se vende ahora mismo, yo me he centrado en estar bien. Y lo que puedo decir desde estar bien es que las creencias para mí son necesarias. Si no, estaríamos viviendo en un mundo sin reglas. La cosa es que hay que hacerlas conscientes y que esas creencias o ideas que tengas te potencien a ti. Yo si tengo la creencia de que no soy suficiente, me estoy hundiendo. Pero si tengo la creencia de si lees, si te formas y tal, puedes llegar a lo que quieras llegar, evidentemente con unos límites, ¿no? No hay que tener pájaros en la cabeza y yo por mucho de que sepa cómo se sabe volar, no me van a salir unas alas y me voy a poner a volar. Pero si yo tengo una creencia que me empodera o que tiene sentido, está súper bien. El problema es que las creencias que tenemos normalmente a día de hoy no son conscientes. Y efectivamente, cuando alguien viene con una creencia diferente, con una idea diferente, me remueven todo, porque pues, no son mis reglas del juego, por así decirlo. Pero viéndolas desde esta manera, yo creo que se pueden cambiar, desde luego. Hay que entender que si tiene sentido cambiarlas o no, si me interesa o no me interesa. Y cuando yo hago todo esto consciente es cuando me puedo relajar, no voy a entrar tanto en la confrontación, puedo querer ver si quiero vivir así o no quiero vivir, puedo enseñarle a unos niños a que tengan un mundo también más rico, ¿no? Creo que lo interesante de todo este viaje, cuando hablamos de no querer discutir, es en primera persona, yo no quiero discutir, yo voy a hacer todo lo posible por no discutir, pero también poder ir trabajando con la persona con la que convivo normalmente para que tampoco ella vaya a entrar en la confrontación conmigo, ¿no? Es decir, o sea, yo estoy más abierto, tú también puedes estar más abierto, porque al final estamos entrando a la enseñanza, por decirlo de alguna manera, no con objetivo de yo soy el que más sé, sino me he dado cuenta de esto y trabajar desde esta otra perspectiva es mucho más rico porque es mayor. Enseñar así a los hijos también es mucho más rico. Oye, no, a mí me han enseñado que Dios existe, que Dios es grande y que lo que Dios diga nos pecará, no nos pecará, nos castigará, no nos castigará o como sea. ¿Y si mi hijo tiene una realidad más abierta? ¿O le puedo enseñar desde otro lado? Creo que eso es lo bonito, que cuanto más abiertos estemos todos, más fácil es que entendamos a la otra persona, más fácil es que no nos enfademos, más fácil es que nos llevemos bien, ¿no? Al final hemos hablado de muchas cosas y es verdad que es que está todo relacionado, ¿no? Cuando hemos querido empezar el tema estábamos hablando de no querer siempre tener la razón y de estar más abiertos a, a ver otras realidades, a no discutir o a ver que hay algo más grande que normalmente no tenemos en cuenta. Puede ser la perspectiva de otra persona, la perspectiva de otras muchas personas. Esto nos enriquece. Yo creo que el camino para llegar a esto es primero darte cuenta de que no siempre tienes la razón, segundo no querer tenerla siempre, pero sobre todo el entrar en un punto de decir, no, yo desde dónde estoy hablando. Si yo hablo desde mis creencias particulares de las cuales no soy consciente, pues evidentemente voy a entrar a la confrontación. Si yo me doy cuenta que estoy hablando desde una creencia de cómo creo que deben de ser las cosas, hostia, entonces me abro igual a que otra persona pueda tener una creencia diferente y que por consiguiente tenga una perspectiva diferente y que por consiguiente, oye, igual ninguno de los dos estamos equivocados. Simplemente estamos viendo el juego desde un lado diferente de la cancha o estamos en juegos diferentes, simplemente. Entonces, creo que por eso ha sido súper chulo y súper enriquecedor que hayas hablado sobre todo de ese viaje que has tenido con tus hijos, ¿no? Porque es un ejemplo súper práctico de cómo muchas veces el detonante es una persona a la que quieres muchísimo y que te hace darte cuenta de decir, pero esto no tiene sentido, no puede ser que yo esté siempre enfadado por algo que no podría o que no tendría por qué estar enfadado. Así que yo espero que esto le sirva de ejemplo a la gente y que se dé cuenta de que hay una forma diferente de afrontar las perspectivas diferentes y que hay una forma diferente de generar relaciones, que es, oye, ver dónde estás tú, querer entender cómo ves la vida. Es un proceso difícil. Como todo en esta vida, es difícil y fácil por partes iguales. Yo no sé si sirve. Yo creo que lo primero que entrené, por llamarlo de alguna manera,
fue parar. O sea que no sé cómo explicarlo. Aún así no me sale siempre, ¿eh? Pero intentar alargar, no sé cómo explicarlo, los tiempos de reacción. Ujú. Como he dicho, era una persona que solía estar muy enfadada. Entonces, cuando me di cuenta, lo primero que intenté fue intentar alargar el tiempo de reacción desde que pasaba algo hasta que se encendía mi enfado. Es súper difícil de hacer. Normalmente cuando no estás preparado, no estás entendiendo, bueno, por llamar a entender, parte del proceso, pues lo que pasa es que cuando sucede algo hay un detonante, enseguida, o discusión, o enfado, no sé qué, no sé cuántas, y hay que empezar, cada uno tiene que buscar lo suyo. Yo me sirvió este truco. Hay que buscar algo para impedir que ese tiempo desde que sucede el detonante hasta que estallas sea inmediato. Hay que querer, hay que responsabilizarse de que es algo tuyo y hay que entrenar y practicar. Creo que has hecho un resumen perfecto. Querer y practicar. O sea, querer de verdad tener una relación mucho más abierta, querer de verdad tener mejor calidad de vida y no estar siempre enfadado, querer de verdad hacer las cosas de una manera diferente o abrirse a que ocurran de una manera diferente y a partir de ahí probar, probar, probar. Es verdad. Yo voy a ser un poco más egoísta que tú, pero es que has definido la frase muy bien. En mi caso, yo quería estar bien. O Es que, sea, sufría, no sabía por qué, y yo lo único que quería era estar bien. pero yo no he conocido a una persona en este proceso y esto lo puedo asegurar y lo podría extender a todo el mundo. No hay persona en la faz de la Tierra que haya entrado en este proceso que no sea porque no quiera estar bien. Y quien diga lo contrario miente y se lo desmonto. Lo puede decir en comentarios que se lo desmonto. Porque tú, ¿por qué vas a querer cambiar si no? Por estar bien. Porque no quieres sufrir. Estás cansado, estás agotado, no puedes más. Y en este proceso de querer cambiar o de querer estar bien, cuando llegas a un punto de decir, hostia, que no puedo ser yo el que me esté peleando constantemente, no puedo ser yo el que me esté enfadando constantemente, te rindes y entonces te abres a otras posibilidades. Esto es lo que vivimos todos. Yo aconsejo no llegar a un punto de frustración tan grande, porque no sirve de nada. Hay veces que es inevitable, porque hasta que no llegas a ese punto, hasta que no colapsas, es como No no hay... buscas, no eres capaz de ver la alternativa. Así es, pero hay otra forma de vivir y es la elección de cada uno y entender que es un proceso. Serán 5 años, serán 10 años, será toda la vida. El tiempo de reacción cada vez se va a ir alejando más y lo podrás controlar más. Pero desde luego, si yo no soy consciente de esto, no paro, no quiero controlarlo, es misión imposible. Así que, bueno, muchas gracias, Óscar, por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Espero que de verdad esto le sirva de mucho ejemplo a la gente. Yo creo que de verdad hemos tocado temas que pueden ser súper prácticos y que a la gente también le pueda animar a entender por qué hay que trabajar de una manera diferente. Así que os leemos por comentarios. Si te ha gustado, danos un like. Si quieres que vuelva a Óscar, también déjalo por comentarios, que seguro que le podemos engañar alguna otra vez. Muchas gracias por estar. No olvides suscribirte para un nuevo capítulo la semana que viene. Espero que vaya súper bien. Gracias. Suscribiros.